Recordemos que es una matriz. Entonces una matriz lo podemos representar como un arreglo rectangular de números. En realidad, para nosotros como ingenieros, la matriz es realmente un arreglo rectangular de cosas. ¿Por qué es un arreglo rectangular de cosas? Porque los componentes de las matrices pueden ser funciones también. Pero para el caso de la materia de métodos numéricos, vamos a tener que la matriz es un arreglo rectangular de números, es decir, una particularización de esa definición. Las componentes que componen a las matrices las vamos a llamar elementos. Y esos elementos los vamos a representar por letras minúsculas. Esas letras minúsculas corresponden a la representación en minúscula de la letra que estamos usando en mayúscula para representar la matriz. Y cada elemento de esa matriz va a estar conformado por dos subíndices. El primer subíndice, que puede ser la letra I en este caso, pero en otras notaciones puede ser la letra K, la letra V, etc. Ese primer subíndice representa las filas y el segundo subíndice representa las columnas. Entonces nosotros podemos representar las matrices a partir de un arreglo rectangular de números y estos números están dispuestos de tal forma que conforman filas y columnas. Las matrices, como hacemos el arreglo en filas y columnas, entonces las matrices van a tener m cantidad de filas y n cantidad de columnas. Y entonces el tamaño de la matriz, es decir, la cantidad de filas y columnas que tiene, la vamos a llamar la dimensión de la matriz. Y la dimensión de una matriz va a ser m por n. Entonces es el número de filas por el número de columnas. Entonces, dependiendo del número de filas y de columnas que tenga la matriz, podemos clasificar la matriz en tres tipos. Si la fila es igual a 1, entonces m igual a 1, solamente vamos a tener variación en el número de columnas. Y entonces en este caso vamos a hablar de que tenemos un vector fila, porque solamente si nos regresamos a la matriz vamos a tener la primera fila. Y si la matriz tiene dimensión m por 1, entonces vemos que la única magnitud que cambia realmente es el número de columnas. Entonces vamos a denominar a este elemento un vector columna. Entonces es como si tomáramos de una matriz la primera columna y todos sus elementos de la fila. Para el caso de la materia de métodos numéricos, vamos a representar las matrices con letras mayúsculas en negrilla. Entonces, en la matriz, en este caso, la matriz A la vamos a representar con una letra mayúscula en negrilla, mientras que los vectores se van a representar con letras minúsculas en negrilla. Esto con el fin de diferenciar las matrices de los elementos de la matriz o de los números escalares. Ahora, ya teniendo claro este concepto de la matriz y los diferentes tipos de matrices, vamos a hablar de la clasificación de las matrices dependiendo del tipo de componentes que componen a las matrices y también de algunos arreglos dependiendo del tamaño. Entonces, vamos a hablar del tipo de matrices y las matrices se pueden clasificar en varios tipos. Las matrices cuadradas, cuando la dimensión la podemos expresar de la forma m por m. Es decir, nosotros tenemos el número de filas igual al número de columnas. De esa manera representamos las matrices cuadradas. Ahora, el siguiente elemento son las matrices simétricas. Las matrices simétricas son aquellas en las que si nos devolvemos y tomamos como ejemplo al elemento 1, 2, A1, 2, que sería aquí A1, 2, ese elemento es igual al elemento A2, 1. Entonces, si por ejemplo tengo acá en el A1, 2 el número 1, entonces la componente 2, 1 también será 1. Entonces, tomando el ejemplo de la matriz 3 por 3 que estamos señalando en la presentación, entonces en las matrices simétricas el elemento A1, 2 va a ser igual al elemento A2, 1
el elemento A31 va a ser igual al elemento A13 y el A32 va a ser igual al elemento A23. Ahora, en las matrices diagonales, que son otro tipo de matrices, vamos a tener que los únicos elementos que van a ser distintos de cero son los elementos que están en la diagonal, es decir, cuyo subíndices I y J son iguales. Esos son las matrices diagonales. Entonces, en una matriz diagonal, por lo menos podemos tener en el elemento A11 el elemento 1, en el A22 el elemento 3 y en el elemento A33 el elemento menos 2. Y el resto de elementos, es decir, los elementos que están por fuera de la matriz, son iguales a 0. Ahora, dentro del mundo de las matrices diagonales, tenemos una matriz que es muy particular y es una de las más usadas dentro de la matriz diagonal. Y esta es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal. Y entonces en esa matriz diagonal vamos a tener que los elementos de la diagonal van a ser iguales a 1 y los elementos por fuera de la diagonal van a ser iguales a 0. Generalmente esta matriz diagonal se representa con la letra I. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de una matriz 2×2 que es una matriz identidad. Entonces, como podemos ver, los elementos de la diagonal son 1, mientras que los elementos por fuera de la diagonal son 0. Ahora, vamos a hablar de un tipo de matrices que vamos a usar sobre todo en las descomposiciones LU y tipo Cholesky, que son la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. En la matriz triangular superior tenemos que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz 3×3. Entonces, los elementos que están en la diagonal y por encima de la diagonal son diferentes de 0 o pueden ser iguales a 0, pero no pueden, por lo menos este puede ser igual a 0, pero eso no es una característica particular pues de todos los elementos que están por fuera de la diagonal. Entonces estos elementos de acá arriba pueden tomar valores o no de 0, pero siempre los elementos que están por debajo de la diagonal van a ser iguales a 0, siempre, en una matriz triangular superior. Y en una matriz triangular inferior tenemos el caso contrario. Todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, de esta diagonal cuyos subíndices son iguales, pues tenemos que son equivalentes a 0. Y en la matriz tridiagonal, esta matriz tridiagonal, pues cuando ya estamos trabajando con matrices superiores a dimensiones 3×3, es aquella en las que tenemos elementos iguales a 0, a excepción de una banda centrada en la diagonal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de la matriz 3×3 que tenemos acá, por ejemplo, vamos a tener la matriz diagonal principal con elementos, la banda inmediatamente superior va también a tener elementos y la banda inmediatamente inferior va a tener también elementos. Y ya el elemento 3,1 y el elemento 1,3 van a ser iguales a 0. ¿Por qué? Porque no pertenecen a esa banda centrada en la diagonal. Es como si tomáramos la definición etimológica de esto, tridiagonal, 3 diagonales. Entonces, la diagonal principal, la diagonal superior y la diagonal inferior. Y entonces todos aquellos elementos que quedan por fuera de esa diagonal, de esas 3 diagonales, pues van a ser iguales a 0, sí o sí. Vamos a continuar con el tema de operación con matrices. Entonces, las matrices, como son elementos matemáticos, se pueden operar con las operaciones que nosotros conocemos. Entonces, las operaciones entre matrices son las siguientes. La suma, que ya estamos familiarizados con la suma de matrices, yo puedo sumar dos matrices y la suma de matrices es la suma de elemento a elemento. Entonces, si yo estoy sumando una matriz de 3×3, la debo sumar con otra matriz de 3×3 o si no voy a tener problemas.
Entonces, la primera característica que debemos tener es que las matrices para que sean sumadas deben ser de igual tamaño y o restadas también. Y la suma se va a hacer de elemento a elemento. Entonces, el elemento 1, 1 de la matriz C va a ser igual a la suma del elemento 1, 1 de la matriz A más la suma del elemento 1, 1 de la matriz B. Y así sucesivamente voy a ir sacando todos los elementos de la matriz. La característica de la suma de matrices es que la suma de las matrices es conmutativa. Entonces es lo mismo sumar A sub ij más B sub ij. Esto es igual a sumar B ij más A ij. Entonces yo puedo cambiar el orden de la operación y no se me va a ver afectada. Y es asociativa porque si tengo la suma de más de dos matrices, pues las puedo agrupar de diferentes maneras y me va a dar la misma matriz C. En la siguiente matriz, la siguiente operación con matriz es la multiplicación. Esto es un poquito más complicado porque debemos tener en cuenta si vamos a multiplicar la matriz por un escalar o la matriz por otra matriz. Entonces, en este caso, se multiplica el escalar por cada elemento de la matriz. En el caso de que tengamos matriz por escalar, entonces multiplicamos ese número por cada elemento de la matriz y así me va a dar el producto de la matriz por un escalar. Entonces, la siguiente multiplicación que tenemos es la matriz por matriz. Entonces, si nosotros tenemos matrices A m por n y B m por n, estas matrices no las podemos multiplicar. ¿Por qué? Porque el número de columnas en la matriz A no coincide con el número de filas de la matriz B. Pero si nosotros tenemos una matriz A m por n y la multiplicamos por una matriz B que es n por m, entonces el producto de las dos matrices va a ser igual a la suma del vector fila por el vector columna o del vector columna por el vector fila, dependiendo del orden que yo esté haciendo la multiplicación de la matriz. El problema de la multiplicación de matrices es que el producto de matriz no es conmutativo, o sea, no es lo mismo multiplicar la matriz A por la matriz B que multiplicar la matriz B por la matriz A. ¿Por qué? Porque así yo tenga el número de columnas y el número de filas que coinciden en las dos matrices, es decir, estoy multiplicando dos matrices cuadradas de igual tamaño, el resultado no va a ser el mismo. Habrán algunos casos en los que coincidan, pero como no podemos generalizar este caso, entonces no lo podemos volver una regla. Entonces, en general, la multiplicación de matrices no es conmutativa. La siguiente operación que nosotros tenemos es la inversa de una matriz. Esto es muy importante porque la inversa de una matriz es uno de los elementos que utilizamos para desarrollar o para solucionar sistemas de ecuaciones, como ustedes ya habrán visto en otros cursos. Entonces, la inversa de la matriz se va a denotar por a la menos 1. Y entonces la definimos como aquella matriz que multiplicándola a la izquierda o a la derecha, por la misma matriz A, nos va a dar como resultado la matriz identidad. Esa es la definición de una matriz inversa, que multiplicándola a derecha o a izquierda por la matriz A, me va a dar la matriz identidad. Ahora, esta matriz debe tener unas características importantes. La matriz A debe tener características importantes para poder decir que tiene una inversa. La primera característica es que para el caso de nosotros, la matriz debe ser una matriz cuadrada. Entonces, a matrices que no son cuadradas, por ahora nosotros no le podemos sacar la inversa. Y debe ser una matriz que es no singular. ¿Qué quiere decir que no sea singular? Que si yo obtengo el determinante de la matriz, entonces ese determinante va a ser distinto de 0. Entonces, la matriz A, para que tenga una inversa, debe cumplir esas dos características. Si cumple esas dos características, tiene inversa. Y ya vamos a ver más adelante cómo vamos a sacar la inversa de la matriz. Creo que eso se ve en el capítulo 13.
Ahora, vamos a hablar de la traspuesta en la matriz. La traspuesta en la matriz transforma lo que nosotros conocemos como las filas, las transforma en columnas. Entonces, todos los elementos eh, de la matriz A, si nos devolvemos, de la matriz A, eh, si le tomamos la transpuesta, el elemento A12 va a pasar a esta posición porque la fila se va a convertir en una columna. Entonces, este elemento va a pasar a esta posición, este elemento A13 va a pasar a esta posición y este elemento A21 va a pasar a la posición de acá, porque recordemos que las filas se transforman en columnas. Entonces, toda esta fila va a pasar a ser una columna. Esta segunda fila va a pasar a ser la segunda columna y esta tercera fila va a pasar a ser la tercera columna. Eso es la definición de traspuesta de una matriz. Y finalmente la matriz aumentada, que también la vamos a usar mucho en este curso de métodos numéricos, es una matriz a la cual nosotros le aumentamos una o varias columnas a la matriz original. Entonces, recordemos cuál era la matriz original A3 por 3 que estábamos trabajando. Entonces, era esta matriz. Y entonces hablamos de matriz aumentada cuando a esta matriz original le aumentamos un vector. En este caso, el vector lo denominé B1, B2 y B3, este vector columna, y le tracé una línea que separaba la matriz original del vector agregado con el fin de distinguir esta matriz A, esta nueva matriz A que creé de la matriz original, y a esta matriz A la denomino la matriz aumentada. Las ecuaciones lineales algebraicas son un arreglo de ecuaciones o de funciones de esta forma. Esta forma es muy particular porque ustedes pueden ver que las incógnitas, en este caso las x, son lineales. Es decir, no tienen potencias, por lo menos x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cubo. Entonces, esto es lo que las hace lineales y son algebraicas porque sus componentes son constantes y constituyen la suma de polinomios. Entonces, en este caso, en este arreglo de sistemas de ecuaciones, la constante A o los elementos que nosotros denominamos A en este arreglo de ecuaciones son los coeficientes constantes. La letra B son las constantes, siempre van a ser constantes. La letra X va a ser la representación de las incógnitas y esta N es el número de ecuaciones que contiene el sistema. Entonces, si el sistema contiene dos ecuaciones, pues N va a ser igual a 2 y por lo tanto solo voy a tener dos incógnitas, dos ecuaciones. Ahora, la característica de estos sistemas de ecuaciones. Entonces, los sistemas de ecuaciones algebraicos lineales, que son los que acabamos de representar, son sistemas con igual cantidad de constantes, coeficientes e incógnitas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos ecuaciones, entonces voy a tener dos letras B y dos incógnitas x1 y x2 y los correspondientes coeficientes constantes que acompañan a esas incógnitas. Y ahora, todo sistema que no cumpla con estas tres características, es decir, que tenga igual cantidad de constantes, coeficientes e incógnitas, no es un sistema lineal de ecuaciones algebraicas. La segunda característica que deben cumplir estos sistemas de ecuaciones es que estas ecuaciones están relacionadas entre sí, porque generalmente estas ecuaciones son la descripción del comportamiento de un sistema. Entonces, eso quiere decir que estas ecuaciones son ecuaciones acopladas. Y estas ecuaciones, al ser acopladas, deben ser resueltas de forma simultánea. Y cuando nosotros resolvemos esa ecuación de forma simultánea y encontramos la solución, esta solución se debe cumplir para todas y cada una de las ecuaciones que tengo en el sistema de ecuaciones lineales.
Y la tercera característica que cumplen estos sistemas de ecuaciones es que estos sistemas de ecuaciones, al tener esta representación de coeficientes constantes y de constantes, lo puedo representar en forma matricial. Y entonces la representación en forma matricial lo hacemos usando dos vectores columna y una matriz. Entonces en la matriz van a quedar organizados en ese arreglo rectangular de números todos los elementos que corresponden a los coeficientes constantes, es decir, a las letras que acompañan a X, a todos los números que acompañan a las X. Entonces, dependiendo del número de ecuaciones y del número de incógnitas, pues voy a tener acá un número de filas y un número de columnas. Entonces, como estamos hablando de que hay igual cantidad de constantes, coeficientes constantes e incógnitas, entonces la matriz A va a ser una matriz cuadrada. En este caso, estoy representando una matriz que representa un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Entonces, como representa un sistema de ecuaciones que tiene tres incógnitas, entonces esa matriz va a ser una matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces, esta primera fila va a representar la primera ecuación, la segunda fila va a representar la segunda ecuación y la tercera fila la tercera ecuación. Es decir, cada fila representa una ecuación del sistema de ecuaciones que estoy trabajando. Y cada uno de estos elementos van a ser los coeficientes constantes de las incógnitas en cada ecuación. El primer vector columna que vamos a usar es el vector columna de las incógnitas. Y este vector columna va a contener todas las incógnitas que voy a tener en el sistema. Entonces, para el caso de nuestro sistema de ecuaciones 3 por 3, entonces voy a tener tres incógnitas porque tengo tres ecuaciones y tengo tres constantes b. Y el segundo vector va a ser el vector columna conformado por todas las constantes. Entonces, de forma abreviada podemos representar esta representación matricial como AX igual a B. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo es la solución de este sistema. Pues este tiene diversas formas de solución, no es únicamente la inversa. Las ecuaciones matriciales o estas representaciones matriciales se representan en sistemas sobredeterminados si el número de filas, o sea, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, o subdeterminado si el número de filas es menor al número de incógnitas. Nosotros por ahora no vamos a trabajar ninguno de estos dos tipos de ecuación de matrices o de representaciones matriciales porque estamos solucionando sistemas de ecuaciones lineales algebraicas, los cuales tienen igual cantidad de constantes, coeficientes e incógnitas, es decir, matrices cuadradas en el caso de la matriz de coeficientes constantes. Y por último vamos a ver la clasificación de los sistemas de ecuaciones. Esta clasificación de los sistemas de ecuaciones es independiente de si tengo una representación matricial o no del sistema. Solamente depende de las características propias del sistema de ecuaciones. Entonces, los sistemas de ecuaciones algebraicos lineales se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo son las ecuaciones homogéneas, en donde cada una de mis constantes b van a ser iguales a 0. Entonces, si nos devolvemos, cuando tengo mi sistema de ecuaciones representado de esta forma, cada uno de mis polinomios va a estar igualado a 0. Ese es un sistema de ecuaciones homogéneas. Y el siguiente sistema de ecuaciones que nosotros tenemos son las ecuaciones no homogéneas, en el que esas constantes van a ser distintas de 0. Para que sea homogéneo, todas las constantes b, o sea, todas las constantes a las que voy a igualar esos polinomios van a ser iguales a 0, todas. Si hay alguna que no es igual a 0, ya no se convierte, ya no es homogéneo. Y también podemos clasificar los sistemas de ecuaciones mediante la solución que obtenemos al solucionar el sistema de ecuaciones. Entonces,
los sistemas de ecuaciones se pueden clasificar en tres grupos también, como aquellos que tienen una única solución, aquellos que no tienen solución y aquellos que tienen infinitas soluciones. Entonces, en el caso de única solución, el sistema de ecuaciones va a tener una única solución que se va a cumplir en todas las ecuaciones de mi sistema. Entonces, en este caso traje un ejemplo y este sistema seguramente tiene solución y su solución va a ser única. El segundo tipo de sistemas de ecuaciones que tengo son aquellos sistemas de ecuaciones que no tienen ninguna solución. Y entonces en este sistema de ecuación, en estos tipos de sistemas de ecuaciones, se va a presentar lo que nosotros conocemos como un absurdo. Entonces, como nosotros, por lo menos en este caso, tenemos que el absurdo de 1 igual a 0, como no podemos encontrar ningún elemento que nos ayude a cumplir esta igualdad, entonces el sistema no tiene realmente ninguna solución porque no podemos garantizar este absurdo. Este es los sistemas de ninguna solución. Y están el grupo número 3 de ecuaciones, que son los sistemas de infinitas soluciones. Entonces, esas ecuaciones son las caracterizadas porque a pesar de que tengo una cantidad de ecuaciones igual al número de incógnitas, una de esas ecuaciones me va a representar la forma 0 igual 0. Entonces, en realidad voy a tener, en este caso, en el que les estoy presentando, voy a tener dos ecuaciones, entonces estoy cumpliendo con el número de dos ecuaciones, pero resulta que no tengo las dos incógnitas en las dos ecuaciones, o por lo menos una de las incógnitas en la ecuación número 2. Entonces, como aquí tengo 0 igual 0, entonces en realidad voy a tener infinitas soluciones a esta ecuación 3x más 2y igual a 0.